Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una sesión más del noveno ciclo de Cinedebate organizado por el Programa Universitario de Bioética. Y pues estamos agradecidos, como siempre, de que nos acompañen a conversar con múltiples expertos y, desde luego, a aprovechar el cine pues como este tipo de recurso didáctico para la reflexión bioética. Y claro, también aprovechar que se nutre de múltiples historias humanas y de condiciones de vida que se enfrentan a dilemas éticos y pues es una experiencia que permite que el espectador incluso modifique el propio contexto de vida, ¿no? Con todas estas reflexiones y con todas estas historias y pues porque despierta tantas emociones y pues afectos y de pronto también sientes cierta simpatía o empatía por los protagonistas de las películas, ¿no? Pero siempre debemos olvidar que el cine no es un tratado científico, que estos guiones pues no se adaptan siempre a la verdad histórica y que en muchas ocasiones llega a cometer excesos, obviamente para tener éxitos taquilleros. Pero pues a pesar de estas dificultades o de estas características particulares, siempre nos sigue permitiendo desarrollar esta capacidad de crítica y de reflexión sobre hechos pasados que incluso pueden ser referentes para situaciones que estamos viviendo o para futuras situaciones, ¿no? Y por ello, hoy tenemos la oportunidad de debatir con esta recién estrenada película en Netflix que se titula ¿Cuánto vale la vida? Su directora, Sala Colangelo, pues nos trae esta historia de un renombrado abogado de Washington, quien justamente tuvo la tarea de analizar el monto de indemnización a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Y pues en el camino, este abogado se da cuenta que las vidas, las voces y los sentimientos de los afectados, de hecho, valen más que los números. Esta historia, que está basada en hechos reales, pues nos invita a reflexionar temas como la mafia política que de pronto envuelve a tragedias de este tipo, ¿no? En palabras de un crítico de cine, Oscar Andrew, él dice respecto a esta película, mientras guerras emocionales y físicas se viven en las calles, otras más se disputan en oficinas. Y bueno, estas situaciones evidentemente son dilemáticas, como en todas aquellas situaciones médicas de catástrofe, en donde pues se pierden vidas pues hay escasez de un recurso, existe la necesidad de otros recursos o de, como en el caso de esta película, de una indemnización. Y por esta razón, en esta tarde de cine, hemos invitado a un súper experto en temas de justicia distributiva y me da mucho gusto presentarles a un muy admirado colaborador del PUB, el doctor Ricardo Páez Moreno, quien amablemente ha aceptado comentar esta película. Buenas tardes, querido doctor Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctora Elizabeth. Buenas tardes a todos. Al contrario, es un honor y agradecido por poder compartir con ustedes. No, pues maravilloso. Y bueno, para los que todavía no conozcan al doctor Ricardo Páez, les voy a leer una breve síntesis curricular. Ricardo es licenciado en Medicina por la Universidad La Salle, también es licenciado en Ética Teológica por el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, tiene una maestría en bioética por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y realizó su doctorado en bioética por la UNAM, donde actualmente es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en el área de bioética. Además, también es miembro de este programa y, por otro lado, en la Universidad de Guadalajara es profesor de la maestría en Ciencias Sociomédicas. Tiene más de 40 publicaciones, la mayoría en revistas arbitradas e indizadas, nacionales e internacionales, y es conferencista en diversas universidades e instancias académicas. Pero además de su labor académica, es sacerdote católico, misionero del Espíritu Santo.
Y bueno, también debo mencionar muy enfáticamente que él es el autor del libro Pautas Bioéticas, la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica en colaboración con el PUB. De hecho, debido al enorme éxito de la primera edición, se reeditó por segunda ocasión en el 2018 y este libro, pequeño comercial, por si alguien tiene interés, está disponible en las oficinas del Programa Universitario de Bioética. Entonces, para que ustedes vean y puedan leer todas las cuestiones tan interesantes que el doctor Páez ha podido reflexionar y plasmar en esta obra y, bueno, en todas sus múltiples obras. Y bueno, antes de darle la palabra al doctor Ricardo para que comparta su comentario del film, pues quiero invitar al público a realizar sus preguntas en el chat. Ahora sí, doctor Ricardo, el foro es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Preparé una serie de diapositivas en PowerPoint que nos ayuden a adentrarnos a una reflexión ética sobre este tema que nos plantea la película ¿Cuánto vale la vida? De hecho, el programa universitario en bioética plantea una situación todavía más peliaguda que dice ¿cuánto vale la vida ante catástrofes, verdad? Y cómo pensar la justicia distributiva ante catástrofes. Esta evidentemente es una catástrofe, pero hay mucho otro tipo de catástrofes y yo quisiera jalonar nuestra reflexión de la película y del contexto norteamericano al contexto nacional, al contexto mexicano, porque aquí la justicia se debe de pensar de una manera alternativa, ¿verdad? Y es lo que yo les voy a plantear y después pues abierto a comentarios, preguntas y demás, ¿verdad? Entonces, bien, aquí tenemos, partiendo de que hemos visto la película y como ya nos lo anunció Elizabeth, el asunto principal está en cómo distribuir este fondo frente a los distintos, no quejosos, frente a las distintas personas afectadas por el desastre de las Torres Gemelas, dado que el problema de no hacerlo o de hacerlo mal, pues es que ellos puedan demandar a las compañías aéreas, ¿verdad? Y que pueda venirse un problemonón pues, para el gobierno. En el fondo se está deliberando, se está haciendo pues una maniobra política, pero que también tiene un trasfondo ético, es decir, necesitamos de alguna manera compensar a las personas, a las familias que han sufrido esta terrible tragedia, ¿verdad? Aquí nos remite a la pregunta ante todo de qué es lo justo, ¿verdad? Porque pues hay un debate enorme, ¿no? Para saber si preguntamos qué es lo justo, habría muchas respuestas. En primer lugar, por la pluralidad actual, ¿no? Porque en todo el mundo estamos asistiendo a una gran pluralidad de pensamiento. Pero en segundo lugar, por lo complejo de los contextos. Un contexto es el contexto norteamericano que nos lo presenta muy bien la película de una manera magistral, de cómo, de alguna manera, quizás podríamos, ahorita lo voy a analizar, ¿verdad? Pero de una manera un tanto egoísta, pero vamos a salvar, ¿verdad? De que no se nos vengan más demandas, poder tener y poder compensar a la población, aunque bueno, después pues haya distintos niveles, haya distintas tasaciones, ¿verdad? Pero de alguna manera de ahí emana una concepción de lo justo. Y como en otros contextos como el nacional o en muchos países de mediano o bajo ingreso, pues muchas veces ni siquiera existe una concepción de lo justo, ¿verdad? Porque las situaciones están bajo mínimos, como dijeron algunos autores. Entonces,
la pluralidad de contextos hace más complejo todavía el debate. Ahora lo voy a presentar, ¿verdad? Sin embargo, todos coincidimos en que existe lo injusto, porque cuando decimos me han hecho una injusticia, pues ¿quién lo niega, no? Me hicieron una injusticia en el trabajo, no me dieron la compensación que yo merecía, no me valoraron como yo debía. O sea, de la existencia de lo injusto nadie lo niega a nivel empírico, de que existe. Sin embargo, ¿qué es lo justo? Este es un debate no menor, ¿verdad? Vamos, quizás a mí me gustaría plantear, este ejemplito es muy pedagógico, no es mío, es de Amartya Sen, es un gran economista, filósofo, premio Nobel hace algunos años, que en su libro Justice del 2009 plantea este ejemplo que me parece muy elocuente para pensar en lo justo. Dice Amartya Sen, un padre va a entregar una flauta a una de sus 3 hijos y cada uno considera que es el mejor para obtenerla porque pues, es la única flauta que hay y tiene 3 hijos. Y se encuentra él en la situación, ¿y a quién le voy a dar la flauta, verdad? ¿A quién le toca? Anne levanta la mano, reclama la flauta con el fundamento. Yo soy la única de los 3 que sabe tocarla. Y sería muy injusto negar el instrumento a la única que realmente sabe hacer. ¿Cómo se les ocurre, verdad? Si yo solo sé tocarla. Dársela a los otros 2 sería un desparpajo, ¿verdad? Yo la sé tocar, esa flauta me toca a mí, ¿verdad? Ese es el argumento de Anne. Después salta el siguiente hijo que se llama Bob y toma la palabra y defiende su reclamo de la flauta. Y dice, yo soy el único de los 3 tan pobre que no tengo juguetes propios. Por favor, ¿verdad? Yo pertenezco al lumpen, yo soy de los más amolados, la flauta me ofrecería algo con qué jugar, me toca a mí, ¿verdad? La flauta me toca a mí. Y así argumenta Bob, ¿verdad? Y entonces, la más pequeñita, que es Carla, dice, no, ahora me toca a mí, ¿verdad? Y dice ella, he estado trabajando con diligencia durante muchos meses para elaborar la flauta, junto contigo, papá, con mis propias manos, y en el momento de terminar mi labor, aparecen estos usurpadores para arrebatármela. Qué chistosos, ¿verdad? Si yo la trabajé, la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? Y ahora sí, el papá empieza a sudar y dice, ¿y a quién se la doy? Porque los 3 están presentando argumentos de qué es lo justo, argumentos de justicia. Aquí, este ejemplo lo he usado en algunos seminarios de justicia distributiva y se pone bueno el debate, ¿no? Aquí es difícil por ahora a través de Facebook y todo, pero sería interesante poder escuchar a cuál de los 3, imagínense que ustedes son el papá o la mamá que tienen la flauta, ¿a cuál de sus 3 hijos se la darían, verdad? Voy a dejar unos segunditos para que lo piensen y a ver cuál de los 3 argumentos les convence más antes de ofrecerles una respuesta. Voy a dar 15, 20 segundos. Inclínense por alguno y si quieren dar alguna razón, adelante, o para una futura pregunta que quieran hacer. Sí, recuerden que pueden escribir en el chat cuál sería su posible respuesta ante lo que el doctor Páez nos plantea. Igual pueden escribirla ahí y será interesante después poder comentar algo al respecto. Doy unos segunditos más y paso a lo que nos dice Amartya Sen al respecto. Bien, este gran pensador, filósofo, economista, nos dice que este es un callejón sin salida. ¿Por qué? Pues porque los 3 tienen razón. Los 3 están argumentando de una manera válida. La primera de las hijas, Anne, está argumentando desde la manera utilitarista. Es decir, yo soy la que
se puede aprovechar el bienestar de este instrumento, dénmelo a mí. La justicia distributiva para los utilitaristas es el mayor bienestar para el mayor número, ¿verdad? Después Bob va a ser un igualitarista, ¿no? Es decir, no, a ver, bueno, en los Estados Unidos también le llaman los prioritanistas, ¿no? O sea, hay que, ante todo los más pobres, ¿no? O sea, todos somos colodos y todos somos iguales, pero si hay algunos que estén más amolados, a ellos hay que darles, ¿no? Se parece un poquito al antiguo marxismo, ¿no? Y Carla es la meramente liberal, ¿no? Si yo me encallecí las manos, si yo sudé, si yo trabajé, a mí me toca, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a esa flauta porque yo me la trabajé con mis propias manos. Fíjense cómo cada uno de estos niños tiene una concepción de la justicia, y hay muchísimas más, ¿verdad? Y todos Doctor. tienen su granito de verdad. Sí, sí, no sé si quieres que te lea las respuestas ahorita o A ver, aquí. podemos escuchar brevemente 5 o 6 de ellas. Sí, claro. Abigail Larios dice, yo opino que lo más justo sería para la chica que sabe tocarla, ya que es la única que le podría dar un uso. Erwin Zúñiga, creo que puede ser en este caso de manera aleatoria, al azar, y decirles que esa será la respuesta, ¿no? Él escribe, me gusta. Gabriela Silva Schut dice que se la daría a Carla, esta última opción que mencionabas, ¿no? Damaris Valencia dice que la compartan al estilo México. Y Yolanda Bautista Reyes dice a Bob. José Espuma dice que los tres argumentos son igualmente valiosos. Y Daniel Salcero opina, creo que actualmente el utilitarista es el que se utiliza. Muchas gracias a todas y todos los que han participado en esta, al responder esta pregunta tan interesante y dilemática. Gracias, doctora. Adelante. Bueno, ¿a dónde voy? Y gracias por sus respuestas. Todas son importantes. Recordemos lo que nos dice este gran pensador. Los tres tienen su granito de verdad. Pero ¿cuál es el asunto? Que están pensando desde ellos mismos. Todos tienen razones que pueden llevarnos a un callejón sin salida. La búsqueda de la realización humana, la eliminación de la pobreza o el derecho a disfrutar del producto del propio trabajo. Eso es lo que están buscando cada uno de ellos. Los tres son válidos, es válido realizarse, es sumamente urgente eliminarnos de la pobreza y existe el derecho a disfrutar del propio trabajo, ¿verdad? Sin embargo, este aparente callejón sin salida no está tan sin salida porque este dilema representa la asignación de la flauta en el caso de los tres niños y puede hallar múltiples soluciones cuando predominan las actitudes y motivaciones que van más allá del mero egoísmo. Porque cada uno aquí está viendo su modo de ver las cosas, su enfoque. Se puede afirmar que a pesar de la inclinación natural a ver por uno mismo, el ser humano da cabida a otros sentimientos y motivaciones que permiten pensar y emplearse en la construcción social del desarrollo humano integral. Y esa es un poco la propuesta que yo quiero presentar, es decir, una gran solución que nos han dado muchos de los grandes pensadores, por ejemplo, John Rawls, el gran teórico de la justicia norteamericano, es mucho desde los debatientes que se juntan en una mesa para ver qué es lo justo y cuáles serían los principios de justicia, pero lo están haciendo desde su postura. Y en muchos de los contextos actuales, y lo que nos va a presentar la película, que me parece bellísimo, interesantísimo, es, fíjense cómo a este abogado, conforme va escuchando los relatos de la gente y va escuchando a su equipo, se le va ablandando el corazón y se empieza a incorporar a sus razonamientos, que son los razonamientos meramente pragmáticos del gobierno norteamericano para salir del problema. ¿Cómo empieza él a abrirse a las necesidades y a las situaciones de cada una de las familias? Y se empieza a gestar otro dinamismo. Fíjense en el famoso, ¿se acuerdan? La Casa de los Espejos, ¿no? Esta Casa de los Espejos está un poco curioso porque fíjense, el gordito se ve así como muy decente, ¿verdad? En el espejo, ¿no? Y el altote se ve como muy guapo en el espejo, ¿no? Y el que está todo chueco también, y el que parece pino, pues igual, ¿no? Fíjense que ahora sí que como dicen,
cada quien ve las cosas como le va en la feria. Y muchas veces nuestra concepción de la justicia creemos siempre que es la mejor. ¿Por qué? Pues porque por mi experiencia, por mi historia de vida, por mi trayectoria académica, porque me está afectando mis intereses. Sin embargo, lo que hoy se nos invita es ir un poco más allá, como decía la lámina anterior, allende a nuestra visión propia, más allá, para pensar desde no solamente el razonamiento lógico, sino también desde la razón sentiente, que hoy se usa tanto, la inteligencia emocional, o involucrar también las razones del corazón, que va a decir Blas Pascal, y qué es lo que hace que se detone aquí en la película todo un dinamismo de justicia distinto, ¿verdad? Entonces, a la discusión pública que tiene lugar en la interacción humana, caracterizada por la razón, que es muy buena y que es hermosa, debe incorporarse la simpatía y el compromiso. Y esto ya lo decía Adam Smith, el padre del capitalismo, que luego nos horroriza. La simpatía y el compromiso enriquecen la reflexión lógica. Se trata de educar en la formación del valor de la justicia y la compasión intersubjetiva hacia los demás. En otras palabras, para poder ser sensibles a este tipo de situaciones, me tiene que empezar a incomodar el sufrimiento de los otros. Es decir, ¿cómo es posible que pasen este tipo de tragedias, ¿no? En la vivencia del sufrimiento injusto, es la vivencia del sufrimiento injusto lo que pone en marcha una auténtica teoría crítica ética de la sociedad. Es decir, dice Susan Sontag, una gran pensadora norteamericana que murió hace poco y tiene un libro que se llama Ante el dolor de los demás. Dice, es precisamente la situación de sufrimiento de la otra, del otro, de la persona, la que yo incorporo y detona en mí un pensamiento y una acción distintas. Y pues es capaz de formar una teoría crítica ética no, de la sociedad, del nosotros, no solamente de la relación intersubjetiva. Entonces, yo creo que esta es la genial propuesta que nos hace esta película, Worth en inglés, o Cuánto vale la vida en español, dentro del sistema norteamericano, que es un sistema funcional. Es decir, es un sistema que en donde quizás de manera rawlsiana, quizás desde la suma de egoísmos, quizás desde evitando que se nos vengan unas grandes demandas, pero se salva un fondo para que se pueda compensar a las víctimas. Las víctimas lo que quieren no es el dinero, se lo dicen muchas veces el abogado, cómo van cambiando cuando él se acerca y su equipo y empiezan a escuchar los relatos y se empiezan a interesar por ellos. Esto es lo que más les interesa y se empiezan a saltar cantidad de historias de vida, ¿no? Y se empiezan a tejer ahí. Esto es lo interesante en este contexto, digamos, en donde funciona la justicia. Ahora la pregunta es, porque lo decía ahí la promoción del programa y me parece muy interesante, ¿y cómo pensar la justicia ante desgracias en donde la justicia no funciona, que es en la mayoría parte del mundo, como en nuestro querido México, ¿verdad? Y entonces aquí les voy a presentar de manera muy rápida, pero de manera interesantísima, lo que dicen algunos autores de cómo pensar la justicia estructuralmente, cuando las estructuras no funcionan, ¿verdad? En otras palabras, yo escribí hace unos años un artículo que se llamaba De la justicia distributiva a la justicia social. Es decir, no basta los esquemas de justicia distributiva en sistemas en donde las estructuras no funcionan para pensar y actuar lo justo. Es necesario pensar la justicia de una manera social, de una manera global, de una manera ecológica, como lo están señalando hoy varios autores. Y voy a decir una palabra al respecto. Uno de ellos es Powers y Faden. Ellos están en Washington, en el Kennedy Institute. Y en su libro de Structural Injustice del 2019 dicen, los arreglos sociales, incluidas ciertas instituciones y prácticas sociales, tienen consecuencias altamente perjudiciales en algunos por pertenecer a determinados grupos sociales. Fíjense que este es el caso, acuérdense
cuando ve Ken, el abogado, la lista, se la pasan y empieza a ver que algunos, pues la cifra sale muy alta la compensación, ¿no? Para los que son agentes de bolsa, corredores. En cambio, para el migrante, para el intendente, pues le va a tocar una cosita de nada. Y se empieza a tocar. Bueno, dentro de todo, les está tocando una parte. Hay una manera en que funciona la justicia. Podríamos decir, en otras palabras, para decirlo de una manera sencilla, es un sistema en donde la justicia, las rampas, los desniveles, no son tan fuertes, son de alguna manera escalables. Pero hay lugares como en México en donde las rampas son terribles, en donde la pendiente es tremenda. Y si para muchos de nosotros conseguir lo justo se le suda y se le cuesta, porque aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos el cliente tiene siempre la razón. Aquí tienes que demostrar que no, al contrario, ¿verdad? Hay de ti si te salió malo el producto, te devuelvo, pero en electrónico. O sea, todas las leyes están en contra. Y eso para los que tenemos, afortunadamente, nuestro bienestar asegurado. Para los que no tienen eso, pues bueno. Entonces, las rampas en países de mediano y bajo ingreso, países como Brasil, como la India, como México, las rampas son tremendas. Y dicen estos autores, hay algunos grupos que salen altamente perjudicados por pertenecer a determinados grupos sociales. En otras palabras, la cuna es destino, ¿verdad? Según la cuna en donde naciste, ese va a ser tu destino. ¿Cómo poder hacer para pensar la justicia cuando las tragedias se dan en contextos como el nuestro? Porque este problema de las Torres Gemelas, cuya consecuencia se analiza de manera bellísima en esta película, estos problemas pasan, no sé si mensual o quincenalmente en nuestro país, ¿verdad? Pensemos en el IMSS y las cuestiones que suceden por las inundaciones en Tula. Pensemos vámonos para atrás a todo lo que está, las calamidades que suceden por un sistema profundamente inequitativo y con muchos agravantes, ¿no? Entonces, yo quiero que vayamos a pensar la justicia desde nosotros, porque estamos en México y este es el aporte latinoamericano de la bioética. Hay otra autora que murió en el 2006, fantástica, ¿verdad? Iris Marion Young, que escribió este libro bellísimo, además de muchos otros, que se llama Responsibility for Justice. Y dice que hay factores estructurales que contribuyen a la dominación y subordinación y otros injustos ejercicios del poder. Ella va a trabajar mucho la cuestión del género, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hay un género que ha salido muchas veces perjudicado, o la cuestión de la cultura, ¿no? ¿Por qué los que no son blancos, instruidos, por qué siempre ocupan los segundos lugares, verdad? Hace falta un modelo de conexión social, dice ella, en el que nos responsabilicemos por otros más allá de quiénes sean y de dónde vivan, ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento que tiene que ver mucho con lo cordial, y ahorita voy para allá, nos va acercando a un poco a la enseñanza central de la película que yo quiero traer hacia nosotros, ¿no? Un tercer fuente de pensamiento, voy a mencionar 4, para no, y ahí la dejo y pasamos un poquito a los comentarios finales. Otro es la injusticia epistémica. Esta autora es una autora británica que se llama Miranda Fricker, que escribe una situación que me parece que pasa muchísimo en nuestro país. La voy a decir de una manera muy coloquial. Se trata de el soldado que va con el general, al revés, el general que va con su soldado y le dice, soldado, cabo, ¿qué horas son? Las que usted diga, mi señor general, ¿verdad? La justicia epistémica es la incapacidad de pensar por mí mismo porque los patrones de dominio y de colonización son tan fuertes que no hay pensamiento propio. Y eso tristemente en nuestro país es muy fuerte, todavía, hay mucho dominio, ¿no? Cuando se anula la capacidad de un sujeto para transmitir conocimiento y dar sentido a sus experiencias sociales. Ella le llama injusticia testimonial y hermenéutica, por los prejuicios de raza, de género, de nivel social, etcétera, ¿no?
a lo que quiero ir es, hay muchísima necesidad de empoderamiento, muchísima necesidad de toma de conciencia para que todos los que son sujetos de injusticia puedan realmente reclamar sus derechos, ¿no? Pero no basta con ello, y ya nos lo dijo la película, no basta con la cuestión meramente de derechos. Y muchos de los debates bioéticos y los debates sociales que estamos viendo a veces son muy amargos porque es máscara contra cabellera, a ver quién tiene razón, a ver quién traga más, y no, hace falta incorporar algún elemento que yo ya estaba apuntando y que nos lo va a recordar ahorita algunos autores como Adela Cortina, ¿no? Con la justicia cordial. No quiero dejar de mencionar en este debate a Martha Nussbaum. Fíjense, esta filósofa, estas categorías que nos señala, dice, si no hay dignidad de vida, si no, todo esto forma la dignidad humana, ¿no? Si no hay calidad de vida, si no hay salud, si no hay integridad corporal, si mis sentidos, imaginación y mi pensamiento no pueden desarrollarse creativamente, si mis emociones no las puedo mencionar, si no puedo desarrollar la capacidad de afiliación, de un razonamiento práctico, de jugar con otros, de cuidar de otras especies y de no maltratarlas, de controlar el entorno, seguramente algo está fallando en el sistema que me está desempoderando, ¿verdad? Por lo tanto, Martha Nussbaum y después Amartya Sen y muchos de los pensadores en la línea del desarrollo humano van a insistir en la necesidad de desarrollar las capacidades que muchas veces han sido anuladas. ¿Cuándo han sido anuladas? Pues lo que usted me diga, dígame, patrón, lo que es correcto, ¿no? Usted dígame, ¿verdad? Es una heteronomía total, ¿no? El otro me dice lo que es lo correcto, el otro me dice lo que es lo justo, ¿no? Entonces, a lo que quisiera ir un poquitín, me parece muy importante lo que nos dice esta filósofa valenciana ya jubilada, catedrática emérita de la Universidad de Valencia, en Justicia Cordial nos dice de cómo poder hacer para que la justicia abarque también las razones del corazón. ¿Qué es lo que nos dice la película? Exige un reconocimiento mutuo de los individuos de una determinada sociedad y un diálogo intersubjetivo, no solo desde los argumentos de la razón, sino desde los argumentos del corazón. Fíjense que lo que empieza a desarrollar Ken es la empatía. Y es maravilloso porque él se empieza a conmover, pues eso, con su misma estudiante que entra al bufete de abogados y que empieza a indagar en el mundo de las ONGs y de Charles y de todos los demás. Y empieza a ser empático y a escuchar lo que le dice la gente. La gente dice, bueno, pues porque es una sociedad que te ofrece los mínimos. Dice, no me interesa el dinero, casi lo que me está interesando es alguien que me escuche, que oiga mi clamor y lo que me ha pasado. Aquí estamos eso y además necesito el taco, porque aquí no hay ni para dónde caerse muertos, ¿qué es la diferencia, no? Y de aquí tenemos que pensar la justicia en doble carril, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo justo aquí y ahora? Y con esto ya voy terminando, ¿verdad? Cualquier proyecto moral y político que se pretenda lleno de sentido se inscribe en el paradigma del reconocimiento recíproco. ¿Qué es lo que le pasó a Ken? Empezó a reconocer a sus interlocutores. Se fijan que al principio él ni siquiera entrevistaba, él nada más llegaba a toda prisa y y sus chalanes eran los que hacían todo, hasta que empieza a pedir permiso y a meterse y a llorar y a sentir con las víctimas. Ahí la intersubjetividad humana se salvaguarda de cualquier daño. ¿Y qué es lo que está pidiendo mucha gente? Más allá que el bien material, la vida. ¿Cuánto vale la vida? Pues la vida se perdió por una tragedia, se perdió por un temblor, se perdió por un accidente, se perdió por causa culpable. Claro que varía mucho. La vida, ¿quién me la va a devolver? Pero lo que me interesa es encontrarme a alguien que se interese por mi situación y se haga compañero de camino de manera empática. Eso arregla muchas cosas. Ya lo decía, y esto en la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Muchísimos de los conflictos y de las batallas que surgen por mala praxis médica, lo que están pidiendo los pacientes es, oigan, escúchenos tantito, óiganos. En el momento en el que empieza a haber cierta empatía y se les escucha una parte y otra parte, muchas de las demandas bajan. Porque, ¿qué? ¿Qué me van a devolver? ¿Me van a devolver a mi compañero, a mi compañera, a mi hijo? Ya no se le puede devolver. Bueno, dinero. Y hace falta, sí. Yo no estoy diciendo que no sea justo. El dinero no hace feliz. O sea, a eso me refiero. Una concepción de justicia más integral, ¿verdad? Que pide la empatía, el acompañamiento, y donde no hay justicia estructural, como en casos, como en países como el nuestro, requiere el empoderamiento. Es decir, que la gente recupere la toma de conciencia y recupere su capacidad de decir su palabra y de exigir lo que es justo. Que en nuestro caso, pues requiere vida, salud, calidad de vida, porque muchísimos no la tienen. Y requiere también la parte empática, la parte cercana, la parte de acompañamiento. Y bueno, pues yo me permito terminar con esas que son nuestras tragedias, ¿no? Que son nuestras tragedias, son nuestras torres gemelas, ¿verdad? Ya no hace falta ni repetirlas, las vemos en las viñetas, son de este año las tragedias. ¿Qué más hace falta para que aprendamos a señalar, a vivir lo que es lo justo? De la clase política no nos va a venir. Tenemos que recuperar como sociedad civil, como ciudadanos, la capacidad empática, la capacidad de empoderamiento y la capacidad de búsqueda de lo justo. Esa es mi concepción, así, ahora sí, muy sencilla, en la búsqueda de una justicia integral que, pues, que nos ayude a todos a encontrar, pues esta que es decían los clásicos, la máxima de las virtudes, ¿no? La justicia, que en nuestro caso tiene que ser social, tiene que ser global, tiene que ser cordial, tiene que tener muchos apellidos, no solamente distributiva. Yo ya le paro, me gustaría más escuchar preguntas y que desde ello surja pues el debate y los comentarios. Claro, Gracias. claro. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Páez. La verdad es que nos invitas a reflexionar, pues, muy profundamente todas estas situaciones que están ocurriendo en nuestro querido México, que son súper lamentables, pero también nos brindas una respuesta que a mí me encanta, que es la empatía, ¿no? Y que pues todos podemos desarrollar esta característica y podemos llevarla a cabo. Y bueno, hay múltiples comentarios, te los voy leyendo para ver qué nos puede decir, pues, platicando con respecto a lo que nuestra amable audiencia está escribiendo, ¿no? Judith Paulina dice, podemos observar en la película cómo dividen las clases sociales y por qué tendría que valer más un corredor de bolsa que un bombero o un civil cuando no debería ser así. Pero claro, siempre la ética y las normas son dos aspectos que se analizan por separado. Entonces, no sé si tú quieres ahondar en qué hace falta para que justo los principios éticos se puedan ver reflejados en las leyes, en las normas, o que se puedan aplicar, o qué falta, ¿no? Para que ocurra, pues, para que se pueda impartir mejor justicia. Claro. Sí, evidentemente la película presenta una solución para el problemonón que se le venía al gobierno de los Estados Unidos si empezaba a haber demandas. No es que esa sea una propuesta ética la que estaba proponiendo el gobierno. No. La propuesta ética es la que hace John Rawls, por ejemplo. John Rawls, en el contexto norteamericano, como dice él, en sociedades bien ordenadas, esto lo pongo entre comillas, los desordenados, ellos que se arreglen, ¿verdad? Lo va a tratar luego en otras obras, ¿no? Como en Derecho de Gentes. Bueno, John Rawls dice, imagínate una sociedad en la que a nadie le vayan a tocar los mínimos debajo de los cuales no tenga una dignidad, bueno, él no habla de dignidad humana, pero no, los bienes sociales primarios,
en donde hay educación, en donde hay empleo, en donde haya bienestar. En otras palabras, ¿cómo pensarlo justo en donde hay diferencias? No significa que todos seamos idénticos, pero sí se trata, puede haber diferencias, pero tenemos que diseñar todos un mínimo común, debajo del cual nadie debe de caer, y si alguien cae, el que tiene mayor fortuna tiene que repartir en los que menos caen. Este esquema, por decir esto a John Rawls en Harvard, lo tacharon de marxista y casi lo queman vivo. Luego el liberalismo político, 20 años después, tiene que sobarle y suavizar mucho esta propuesta, pero es una propuesta genial que se cita muchísimo en los abordajes de justicia. Hombre, ya esta propuesta ayuda mucho, es muy lógica, es muy racional, no tiene nada que ver con el corazón, pero ya, o sea, preguntan, ¿cómo poder ayudar? Bueno, pues esquemas como este para sociedades bien ordenadas o para países del primer mundo, como se les ha llamado, pues hay esquemas muy bien hechos. Yo creo que la justicia tiene que ir más allá, tiene que ir a todo esto que he dicho, ya no me voy a extender, ¿no? No sé si contesté, pero bueno, claro, hay muchísimos esquemas y que no tenemos que ser idénticos, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, sí, pues Pamela Guzmán también preguntaba algo similar y creo que sí quedó respondido. Ella decía cómo se resuelve el valor de una persona en un accidente, en negligencia, etcétera. Y también, pues, pienso a la par que Daniel Salcero, que pues el modelo utilitarista es un poco, ¿no? Lo que resuelve en la mayoría de los casos, cómo privilegiar a unos para tratando de evitar el menor daño posible a los menos, ¿no? Un poco la respuesta de Rawls, ¿no? El modelo utilitarista, Rawls en su primera parte de su libro le dedica 50 páginas en teoría de la justicia a pelearse con los utilitaristas porque dice, sí, de acuerdo, el mayor bienestar para el mayor número, pero ¿y los que no les toca? ¿Y los que se quedan sin cobija? Y entonces él, como heredero de toda la tradición kantiana, va a buscar unos esquemas democráticos para que a todos, que no haya nadie que se quede tirado en la cuneta, ¿verdad? Son las grandes peleas entre los kantianos y los utilitaristas, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, el utilitarismo es un esquema necesario, válido, todos en el fondo somos un poco utilitaristas, pero en esquemas distributivos como este, si el fondo no hubiera alcanzado para todos, diríamos, ¿y los 15 que quedaron fuera de? Claro, bueno, sí, es verdad. Sí, Ese es el sí. problema del utilitarismo, ¿verdad? Cierto. Sí, y es que es bien interesante. Melissa Contreras, por ejemplo, dice que a ella le llama la atención este debate entre el abogado y el periodista, pues porque ambos tratan de hacer las cosas lo mejor posible, pero desde distintos, pues como pensamientos o visiones, hasta que juntos logran encontrar un equilibrio. Pero pues me llama mucho la atención como al principio de la película se empieza pues muy pragmático, ¿no? Con números, con cuentas, y ya después, y él mismo, bueno, en la película puntualiza, aquí no estamos en clase de filosofía, ¿eh? Eso no resuelve. No existe lo justo. Exacto, ¿no? No resuelve el tema de cuánto vale la vida, pero al final el propio protagonista se vuelve cada vez más humano, ¿no? Y como tú bien aclaras y mencionas, escucha al otro, se vuelve empático y entonces, claro que puede hacer una distinción caso por caso, como lo hace la bioética, ¿no? La bioética analiza caso por caso y pregunta para qué y cómo, ¿no? Saraí Alonso pregunta, ¿existe algún método? Bueno, pues ya lo explicabas, pero dice, ¿algún método para que la justicia logre ser equitativa para todo el mundo? ¿O más bien se basa en algo relativo para cada persona? No, evidentemente todos estos teóricos, y traté de no agobiarlos de teorías y eso, pero que son interesantísimas porque están súper afincadas en la realidad, van a eso. Lo relativo es, pues bueno, hay cada quien, ¿no? Es decir, el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Es decir, pues bueno, yo en mis circunstancias, diría Ortega y Gasset, yo precisamente lo que nos permite hacer la ética es irnos dando criterios razonables, y ahora se insiste mucho, cordiales, empáticos, intersubjetivos, para que no prime nada más
la ley de sálvese quien pueda, que es lo que nos pasa mucho en México, o el que tiene más saliva traga más pinole, sino que todos tengamos un cierto colchoncito donde caer y no nos rompamos la boca, ¿verdad? Claro que hay muchísimas, una de ellas, bueno, es John Rawls, pero él se quedó allá con los, no pensó para estas latitudes, por eso ya no lo cito, pero hay muchísimas éticas y esquemas para no caer en el relativismo. El relativismo es, bueno, todo depende de cada de mi situación. Pues yo digo, ¿no? Bueno, pues para mí está bien, yo doy aquí, muevo las cosas, doy una mochada y me libro, pues ya, está bien, estoy feliz, ¿no? Sí, Claro. no, evidentemente el relativismo no tendría que ver nada, sobre todo el relativismo relativo. Relativismo, todos somos un poco relativistas y es bueno, pero el relativismo absoluto, ¿no? Eso pues es inviable, o sea, bueno, no tiene nada que ver con la ética, pues es cada quien a su bola, ¿no? Claro. Sálvese Y quien pueda. Sayisha Ska, como que insiste, ¿no? Porque al aplicar una justicia para todos los involucrados, ¿cómo es que realmente pueden quedar satisfechos? Tú mencionabas el que te escuchen, ya quiere decir que alguien pone atención a mi caso, pero finalmente, como bien dices, ¿no? No todos podemos vivir o sobrevivir a base de estos diálogos o de esta empatía. ¿Qué podría hacerse en estas circunstancias que tú mencionabas al final? Y pues que para que pudieran quedar relativamente satisfechos. Claro que sé que es una pregunta como amplia, ¿no? Y tal vez sin una respuesta contundente, pero ¿qué consideras que le podrías contestar a Sayisha? Sí, bueno, a ver, voy a tratar de decir algo, a ver si es un poco lo que me están preguntando, pero yo creo que hoy la ética tiene mucho que ver con el sentido, es decir, la justicia ante este tipo de tragedias, más allá por lo que haya sido provocada, tragedias naturales, tragedias por irresponsabilidad, tragedias diversas de todo tipo, siempre va a ser una pérdida dolorosísima para quienes la sufren. ¿Cómo resarzo eso? Hombre, que hacen falta los billetitos, sí, para comer y eso no lo niego y está bien. La escucha empática, el acercamiento, no es nada más vengo y te sobo, sino es poder ayudar a que el sujeto se recupere y se vuelva a abrir a la esperanza, a que vale la pena vivir, a salir de esa, por ahorita por el COVID, tanta depresión que hay, ¿no? Suicidios, etcétera. Lo que más falta es precisamente poder, a través de estos medios o con sana distancia, pero ir recuperando el cara a cara y de que es necesario seguir viviendo y apostando por la vida más allá de esta tragedia complejísima, ¿no? Con muchos actores. En este sentido, la ética buscaría ayudar a recuperar las razones que no solo son lógicas, también son del corazón, para seguir adelante en la vida y no quedarse varado por la tragedia que yo viví. Aquí me estoy metiendo un poquito con la interdisciplina, un poco con la psicología, con la resiliencia. Como anunciaron al inicio, yo también pertenezco a un mundo de las religiones y para mí la religión me ayuda muchísimo a esto, pero una religión no alienante, sino que dé sentido. Es decir, la trascendencia metida en la inmanencia. Un Dios que lo que menos quiere es que sufran sus criaturas. ¿Verdad? Pero bueno, entonces es un trabajo interdisciplinar que ayude a que la ética sea generadora de sentido. Y creo que eso tiene mucho que ver con la justicia, no solamente con que me des mis 1.000 millones que me correspondían, que son importantes, Claro. más en contextos como el nuestro, en contextos como aquellos, bueno, dicen, ay, yo de todos modos como y veo, ¿qué me importa, no? Aquí no. En fin, quiero decir, hay mucho, creo que la ética tiene mucho que aportar hoy, abonada de una sana, entiéndaseme bien la palabra espiritualidad, no de segundo piso aquí, sino generadora de esperanza en lo inmanente y en lo hermoso y en lo trágico que estamos viviendo, ¿no? Ya. Claro, claro. Gloria Hernández dice, el tema es que muchos de los sujetos
entiendo que dice que muchos de los sujetos que sufren injusticia no tienen oportunidades reales para reclamar lo que se merecen. Supongo que habla de la injusticia epistémica, ¿no? Porque no tienen la capacidad, ni siquiera la capacidad intelectual desarrollada para exigirlos. Aprendieron a ser niños o niñas en este y en otros temas, siempre dependiendo de la estructura de poder. Y aquí pues se podría hablar hasta de un paternalismo justificado, ¿no? En el que pues yo te digo qué es lo bueno para ti, te voy a decir cuál es el monto correcto en función de lo que hacías, ¿no? ¿Se justifica este tipo de acciones? No, yo creo que definitivamente la necesidad de empoderar empieza por esto, ¿no? Por la toma de conciencia de, de que yo valgo, ¿no? De que no estoy anulado, de que no estoy aquí pidiendo permiso, sino de que estoy en la existencia con los mismos derechos y deberes que un magnate, ¿no? Esos estamentos los hemos creado los seres humanos y son profundamente injustos. Claro. Y esas rampas en nuestros países dan unas cachetadas tremendas. Muchas veces son producidas en países de alto ingreso y se nos vienen para acá las consecuencias. Porque ¿por qué la cuestión ecológica está tan linda y tan bonita en los países de alto ingreso y para acá se vienen los desperdicios y las mineras y las investigaciones? Y pues porque aquí se vale todo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, la tarea es ingente, pero sin duda el ser humano tiene una capacidad de resiliencia que es la que lo puede ir empoderando para decir, aquí estoy y valgo más allá que $10, valgo por mí mismo. Eso ya es ética, eso ya es devolverle rostro al otro, ¿no? En otras palabras, hay un autor muy fantástico, Bruce Jennings, que habla, el otro rostro de la justicia es la solidaridad. Es la otra cara. Yo abono por esto, por una justicia que se hace solidaria, y no una solidaridad del Teletón, esas son excusas para no cumplir con lo que debe de hacer el Estado. No, solidaridad es ponerme con el otro y estar dispuesto a que el otro suba de peldaño, aunque yo le pierda un poquito, porque te estoy ayudando y estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y estoy perdiendo mi dinero, me estoy arriesgando. Eso es hacerse solidario. Escrito por muchas autoras, y no me alargo, ¿verdad? Pero bueno, a lo que dice la compañera Gloria, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Pues sí, es un trabajo de empoderamiento, de una justicia empática, cordial, solidaria, que vaya creando otro tipo de relaciones y no estas rampas en las que vivimos aquí, ¿no? Claro, claro. Sí, y me gustó mucho cuando tú mencionabas, pues hay que tener empatía, ¿no? Y hay que escuchar al otro. Y yo, bueno, como veterinaria, también me pongo a pensar en los propios animales, que también son sujetos de este tipo de catástrofes, que sufren, por ejemplo, las situaciones cuando hay erupciones volcánicas, sismos, inundaciones, y pues como también incluso, así como escuchamos al otro, pues al otro humano, hombre, pero también a la mujer, ¿no? A los otros, pues a las otras personas que tienen alguna preferencia, algún otro género, ¿no? También se puede escuchar a los animales, pues a través de la etología, ¿no? Se puede ser empático con ellos y también incluirlos en estas formas de distribución, ¿no? En el espacio, pues, ¿por qué no decirlo en los beneficios que se obtienen de los experimentos que se realizan con ellos? Y pues esto que tú dices de la empatía creo que se aplica muchísimo para todas las formas de vida, ¿no? Y nada más para terminar, Andrea Ábalos dice, ¿consideras que se debería de cambiar todo el sistema político para que todos, pues tanto los niveles socioeconómicos como todas las formas de vida obtengan justicia?
Bueno, sin duda, es que, a ver, en la modernidad, el primer garante de la justicia es el Estado. Es decir, si no hay justicia, el primero que tiene que dar cuentas es el Estado, son los representantes políticos. Y estamos ahorita ya en la modernidad tardía, ¿verdad? O sea, aquí no nos hemos metido a detalles, pero bueno, evidentemente que tendríamos que diseñar otro tipo de clase política, que no solamente en nuestro país, en todos lados, es a salir a flote y al poder. El auténtico político no dura mucho, porque busca el bien, el auténtico político, desde los clásicos, el que busca el bien común para Aristóteles, pues ese político no puede subir muy alto en los estamentos actuales. Pues ¿por qué? Porque aquí no puedes, o sea, no se puede. ¿Vas para afuera no se puede. Entonces, claro que pide un cambio muy alto. Por eso no se puede esperar todo el cambio solamente de ahí. De ahí no va a venir. Salvadas excepciones en el mundo, en general la clase política mundial está venida menos. Los liderazgos políticos eclesiales, todos en general, están bien menguados. Necesitamos un nuevo tipo de liderazgo moral hoy. A lo mejor no tan cúspide, no tan punta, desde una ciudadanía que se va empoderando cordialmente, empáticamente, solidariamente. Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Dice el gran lema de la UNAM, ¿no? Que decía Vasconcelos. Pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro, claro. Ok, ay Ricardo, pues te agradecemos mucho todo este comentario. La verdad es que me ha encantado la reflexión, la presentación estuvo fabulosa y bueno, la verdad es que la película, como lo decía algún comentario que leí en internet, pues es muy emotiva, saca una que otra lágrima sin caer en lo cursi, porque sí te hace pensar y reflexionar de veras. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esta circunstancia? Y pues tu reflexión bioética de verdad que nos ayuda mucho. Yo también estoy a favor de promover esta espiritualidad, incluso la espiritualidad que nos conecta con la naturaleza, con la alteridad, con el otro, con el bosque, con la ballena y con todos los humanos y con todo lo que habita Holístico. en esta tierra, ¿no? Y eso nos permite respetar. Sí, 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 dime. Sí, Ay, con lo perdón. holístico, con Exacto, con lo holístico. Bueno, pues lo saque de muchísimas, lo antropocéntrico. Muy bien. claro, Pues muchísimas un gracias. gran gusto y enhorabuena por este esfuerzo del programa para acercarnos la ética a la sociedad. Yo creo que hace mucho bien eh, y así se va empoderando nuestra Claro, querida sociedad civil, ¿verdad? Y sí, 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 claro. Pues gracias de nuevo, gracias Ricardo, gracias a todo nuestro amable público. Y bueno, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que sigamos reflexionando, pues de esta manera un poco lúdica, ¿no? A través del séptimo arte. Y los quiero invitar a nuestra próxima sesión. Ricardo está cordialmente invitado el miércoles 3 de noviembre en el que se va a analizar la película La vida ante sí y que va a ser comentada por el doctor Adalberto de Hoyos con el tema bioética y adultos mayores. Y les recuerdo que pueden ver la película en Netflix previamente al debate. Para que ya puedan llegar con todas sus dudas, con sus comentarios y pues que sea mucho más enriquecedor el debate. Y bueno, por otro lado, les reitero pues esta invitación a seguir nuestras redes sociales, a seguir YouTube, obviamente todo el contenido que constantemente se sube en Facebook, que se comparte en Instagram y pues también la columna del PUB en el periódico digital Animal Político. Pues no me queda más que agradecer también a todos mis compañeros y compañeras que me apoyan en la logística, en la preparación de estos programas. Espero que lo hayan disfrutado como yo. La verdad es que cada día aprendo más y más con los expertos que pues aceptan participar en estas sesiones y les deseamos excelente semana, esperando contar con su asistencia dentro de 15 días. Que estén muy bien, cuídense, bonita tarde, noche. gracias. Buena tarde a todos. Bye.